Han sido muchas las sorpresas en torno a lo que ocurrió el fin de semana pasado y una de las más grandes ha sido la irrupción de listas de independientes que sacaron una votación que fue mucho mayor que la que muchos esperaban, entre otras cosas porque se escucharon todos los reclamos de los independientes en torno a las igualdades de oportunidades para competir con los partidos profesionales. Y una de esas listas, la lista del pueblo, sacó nada más y nada menos que 27 escaños en cerca de 17, algo por ciento de los votos. Vamos a conversar con una de las nuevas constituyentes, Camila Zárate, electa por el distrito 7 de la región de Valparaíso. ¿Cómo estás, Camila? Hola Fernando, muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Afortunadamente no tengo el peso encima de mis hombros de lo que se viene para ustedes, que es tremendamente interesante. Y quisiera preguntarte primero, Camila, ¿cómo se constituye la lista del pueblo? Bueno, la lista del pueblo es la expresión de la revuelta social, de quienes despertaron por la revuelta social y también de quienes veníamos hace un buen tiempo movilizándonos, siendo parte de movimientos sociales y por tanto confluimos también en esta propuesta. Entendimos varios miembros del movimiento social que desde la lista del pueblo podríamos generar esta confluencia entre estas nuevas personas que se incorporaron en el ámbito de lo público, en el quehacer político y que quizás nunca antes lo habían hecho. Y en ese sentido entendimos la importancia de que fuéramos las personas que formamos parte de esta postura de representar las demandas de la calle, quienes pudiéramos disputar la representación en la nueva Constitución. La lista del pueblo, por supuesto que se genera, y me imagino que lo han visto en los medios, por un grupo iniciador, ¿cierto? Sin embargo, este grupo iniciador lo que hizo fue generar esta apertura para que cada vez más miembros de distintas organizaciones sociales pudieran formar parte de la lista del pueblo, y desde ahí se puja, por supuesto también respetando las discusiones, las autonomías también de cada uno de estos miembros. Por ejemplo, en el caso personal, yo además soy parte de un movimiento que es el Movimiento por el Agua de los Territorios, el MAT, donde también generamos unas discusiones previas para poder llevar a nuestras vocerías a la Convención Constitucional. Y ahí fue que se determinó, por ejemplo, que pese a existir una situación desigual, en donde además no hay condiciones democráticas para un proceso constituyente, por cosas que ya se han dicho también, la situación de la privación de libertad de presas y presos políticos por luchar, o la misma situación de injusticia y falta de castigo para quienes han vulnerado los derechos humanos. Sin embargo, dijimos, bueno, tenemos que participar de este proceso porque es un proceso histórico y no podemos quedar relegadas y relegados a que finalmente los mismos rostros y partidos políticos de siempre sean quienes redacten la Constitución. Entonces, bueno, finalmente, desde el movimiento social, con estos puntos de confluencia, también con estas otras personalidades también, bueno, me imagino que ya sabe muy bien, Tía Pikachu, bueno, también Sensual Spider-Man, si bien no es candidato, es parte también y apoya a la lista del pueblo. Finalmente decidimos tomar este camino, que fue también bien complejo, como bien decías tú, Fernando, durante todo el proceso, y realizamos un esfuerzo no solamente de visibilizar la situación de los partidos políticos, que ya estaba muy desacreditada, que es ilegítima también por fraudes electorales que también hemos denunciado, como es, por ejemplo, refichajes ilegítimos, y que por tanto eso representa una ilegitimidad del sistema político, sino que al mismo tiempo también fuimos denunciando distintas desigualdades que se dieron en términos de el poder político, el poder económico o financiero. Ya saben, por ejemplo, que a toda la lista del pueblo se le entregó lo correspondiente al partido que obtuvo menor cantidad de votación en las elecciones pasadas y por tanto recibimos una suma de alrededor de 100.000 pesos en nuestras cuentas, con los cuales no podíamos hacer mucho. Y al mismo tiempo lo que tiene que ver con el poder comunicacional, que bueno, ya saben también, nos dieron un solo segundo en la franja y por tanto también había una desigualdad y una imposibilidad de poder llegar a los grandes medios. Entonces,
Todo eso fue denunciado y creemos que hemos caminado también en la senda correcta, porque siempre hemos dicho que nuestro quehacer político está con el pueblo, está con los territorios y las organizaciones, y no obviamente ni con la casta política ni empresarial, y eso yo creo que fue lo que la gente también quiso ir a manifestar con su voto, y por lo que estamos acá las 27 electos. Ahora, Camila, efectivamente ustedes van a ser 27 en el caso de la lista del pueblo. Hay otras listas de independientes que también generaron constituyentes. Y con ese grupo, para ponerlo en términos directos, nadie con lo que sacó individualmente en su grupo puede conseguir todo lo que quiere. Necesita unirse, necesita ampliarse. Hay 2/3 para generar las condiciones de aceptabilidad de los distintos artículos en la nueva Constitución. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la perspectiva que trae la lista del pueblo, por ejemplo, en términos de acuerdos sobre cosas que son imposibles de conseguir con los votos propios? Bueno, acá siempre hemos dicho, desde la lista del pueblo entendemos que uno de los primeros debates va a ser el reglamento, la primera lucha, la primera disputa. Y en esa primera lucha y disputa, por una parte, tenemos que seguir presionando desde nuestro compromiso restricto por la amnistía total de las presas y los presos políticos de la revuelta social. Y por otra parte también en cuanto a cómo finalmente este reglamento va a superar esos cerrojos que estableció la ley 21.200, como es por ejemplo el no tocar los tratados internacionales y al mismo tiempo el quórum de 2/3. ¿Cómo lograrlo? En definitiva, nosotros hemos sido de la idea de que finalmente nos debemos al pueblo. Y no estamos de acuerdo y queremos superar esta manera de hacer política a través de la política de la cocina, la política de puertas cerradas, y por lo mismo que entendemos que todos estos debates se tienen que dar de manera abierta, transparente, y aquellos sectores conservadores que quieren mantener sus privilegios son estos los que tienen que escuchar las demandas del pueblo, porque la lista del pueblo se debe no a las demandas particulares mías, Fernando, o la que puede tener otra candidatura, sino que se debe a las demandas del pueblo, y sobre todo de aquellas que se escucharon en la revuelta social, que es la génesis de este proceso. Así que por supuesto que entendemos que si bien vamos a tener que conversar y vamos a hablar, esta conversación siempre se tiene que dar de manera transparente, pública y siempre de cara a lo que la gente pidió en las calles y lo que la gente está demandando también en los territorios, las organizaciones, y también demandó en las urnas al momento que votó por sus preferencias. Sí, ahora ahí hay un punto bien interesante, Camila, y que tiene que ver con la cantidad de personas de distintos sectores políticos que dicen que representan al pueblo y que van a hacer lo que el pueblo hace. Si es que el pueblo decidiera mayoritariamente reponer la pena de muerte, ¿eso es automáticamente algo que ustedes podrían favorecer? Por ejemplo, si es que el pueblo decidiera, por ejemplo, no sé, vender una parte de Magallanes, ¿eso es algo que se pudiera automáticamente pedecer? ¿Dónde están los límites y cómo se mide la voluntad del pueblo? Sí, yo creo que es súper importante lo que estoy consultando, Fernando, porque, claro, se genera una caricatura. Sin embargo, el movimiento social, insisto, por ejemplo, el proceso del Movimiento por el Agua de los Territorios, pero también otros movimientos afines, por ejemplo, la coordinadora Nomás AFP, siempre hemos trabajado desde la perspectiva de lo que es la deliberación colectiva. Y con las deliberaciones colectivas, las asambleas, los cabildos, finalmente se llegan a consensos, a acuerdos, sistematizaciones que no incluyen un cabildo, incluyen 20, 30, 40, y por supuesto que tú cuando vas generando esos debates, esas discusiones, Fernando, finalmente ideas como las que acabas de plantear terminan quedando atrás y empiezan a primar aquellos puntos comunes de consenso para el pueblo y los territorios. Cuando hablamos de que el consenso es de los pueblos, o sea, nos interesan las demandas de los pueblos y los territorios, no estamos hablando de que cualquiera se pueda arrogar la representatividad del pueblo. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de iniciativas populares constituyentes, siempre lo hacemos pensando en que exista un mínimo de firmas, un mínimo de representatividad, y nunca pensada en la lógica de que cualquier persona venga y diga, bueno, yo soy pueblo, o genere una plataforma web con muchos bots y diga, yo soy pueblo y quiero que esto se establezca a nivel constitucional. Siempre tienen que haber parámetros, y para eso entendemos que
lo importante siempre es cómo establecemos metodologías de participación y cómo también vamos viendo la representatividad de las ideas a nivel territorial. Pero por supuesto que acá lo importante es ver la manera de establecer a nivel reglamentario la vinculatoriedad de cada una de estas decisiones de las cabildos y de la asamblea, que como te decía, finalmente decanten en procesos de deliberación colectiva y también de sistematización de todo esto, de todas estas discusiones. Dime, Camila, así con la mano en el corazón, ¿percibieron ustedes el volumen de votación que iban a tener respecto de los otros listas o de las otras listas de constituyentes, básicamente? ¿O fue también una sorpresa para ustedes el volumen de votos que tuvieron? Mira, teníamos absoluta claridad de que las encuestas estaban siendo manipuladas y lo dijimos. De hecho hicimos incluso una articulación entre las candidaturas más patrocinadas a los distintos distritos, porque empezamos ahí a hacer algunas cuentas también. Por ejemplo, Fernando, en mi caso particular, fui la candidatura con más patrocinio de todo el distrito 7. Entonces, si tú ves los 4.000 y algo patrocinios que obtuve, uno igual puede hacer una proyección. Sin embargo, después uno veía las encuestas del Mercurio que nos invisibilizaban, otro tipo de estadísticas que hablaba de 6 candidatos independientes electos en todo Chile. Sabíamos que eso era falso. Ahora, claro, que tú me vengas, me preguntes si es que sabíamos que el volumen finalmente sería este o el porcentaje de aceptación de la gente, era difícil que lo pudiéramos prever. Sin embargo, por supuesto que siempre dimos la lucha por correr el cerco, sobre todo mediático, y vimos esa lucha comunicacional con todo en contra, como tú ya sabes, pensando que esta era obviamente la barrera que queríamos correr y que esto era lo que queríamos lograr con lo que estábamos haciendo. Ahora, Camila, hay un punto que es bien interesante. Estuve yo leyendo un poco tu biografía antes de esta entrevista. Y hay un punto bien interesante en lo que se viene encima en discusiones de temas que probablemente es primera vez que se van a tocar así de frente, abiertamente, en una asamblea como para poder tomar decisiones al respecto y plasmarlos en una nueva constitución. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Todo lo que tiene que ver con, mira, incluso, y sé que tú eres animalista, por eso que toda la situación con animales, la situación de los alimentos como una producción prioritaria del país. No porque haya la lógica de las ventajas comparativas, escuché por ahí, uno va a estar tratando de comprar los alimentos que puede producir para darle una seguridad alimentaria al país, buscando los más baratos afuera, como ha pasado, por ejemplo, con la industria de las vacunas en Chile, que éramos uno de los poderes que había en América Latina y en el mundo en términos de vacunas, pero era más barato importarlas de China o importarlas de India y finalmente terminamos sin tener una industria de vacunas. Ese tipo de temas nuevos que también están en los partidos tradicionales, pero los partidos tradicionales muchas veces se dejan llevar por la dinámica que tienen en sus propias instancias de decisión. ¿Cuáles son los temas que a tu juicio van a ser como los emblemas de una nueva constitución como la que a ustedes les gustaría que fuera? Bueno, varios de esos temas clave son los que acabas de mencionar. Por ejemplo, en el caso del agua, y me parece súper interesante esa vinculación que haces con el tema alimentario, porque no tenemos que olvidar que en Chile el 75% de la demanda hídrica total corresponde al agronegocio. Entonces, hablar de alimentación en Chile también es directamente hablar del agua en Chile, porque la forma del sistema y de producción agroalimentaria de nuestro país nos tiene secos. Y por lo mismo es que también plantear la soberanía alimentaria no solamente plantear una importancia de cómo nos alimentamos, de cómo también ejercemos soberanía sobre nuestros cuerpos, sino que también es una producción acerca de nuestra matriz productiva, distributiva y de consumo.
Y en ese sentido es que hemos generado estas apuestas que no son nuevas, sino que son parte de las economías locales, solidarias, territoriales que ya se están gestando en los territorios, como es, por ejemplo, la agroecología, que es reemplazar el monocultivo exportador, ir de manera progresiva eliminando esa forma de hacer alimentación para pasar a otras formas más armónicas que incluso pueden restablecer los ciclos hidrológicos desde una perspectiva de una gestión comunitaria de las cuencas, que tenga una mirada integral, es decir, que se entienda que lo que tú modificas en el suelo y de hecho modificas en la vegetación tiene acción directa respecto de lo que ocurre con el agua y con el ciclo del agua en su generalidad. Me imagino que tú está muy claro, Fernando, que en la medida que estamos instalando especies exóticas en los territorios y estas consumen una mayor cantidad de agua, no solamente estamos exportando una enorme cantidad de agua, sino que al mismo tiempo estamos erosionando los suelos, estamos generando, por tanto, la imposibilidad de que el agua mantenga su ciclo hidrológico a través de procesos de permeabilidad, de poder llenar los acuíferos, y al mismo tiempo, y siempre lo hemos dicho, no ayudan estas otras métodos que le hemos llamado las falsas soluciones, como lo es el embalse, que finalmente lo que viene a hacer es mantener la lógica de separar la tierra del agua y que no podamos, por ejemplo, permitir que los acuíferos se llenen, sino que seguimos con la idea de la acumulación en función de los grandes latifundios. Entonces, bueno, entendiendo ese diagnóstico, que más o menos ya está claro, y por lo mismo que la gente demandó en las calles la desprivatización del agua con un fuerte apoyo del movimiento social, por supuesto, y la pedagogía social, es que finalmente dijimos que uno de los temas y demandas claves para esta nueva constitución es justamente la idea de que el agua se desprivatice y pase de ser un simple bien nacional de uso público a un bien común inapropiable. Y al mismo tiempo se gestione de manera comunitaria, como te decía, y se establezcan prioridades de uso. Es decir, que la primera prioridad de uso sea para el consumo humano, para el equilibrio del ecosistema, el segundo, que sea para la soberanía alimentaria que ya les comentaba, y no solamente el ámbito campesino, también el ámbito urbano, y al mismo tiempo también como tercera prioridad ya estar pensando en la producción. Y otro punto importante tiene que ver con lo que estabas mencionando, Fernando, acerca de cómo también perspectivamos no solamente la despropietarización de la naturaleza, que sabemos que es un punto clave, porque hoy en día, como la propiedad tiene una jerarquía importante, a nivel constitucional finalmente se antepone a la posibilidad de proteger la naturaleza, sino también cómo vamos descosificando la naturaleza. Y eso ya es un cambio de paradigma sustancial que tiene que ver con procesos que han ocurrido en otros países también, en donde podemos perspectivar que ya no solamente la naturaleza pasa a ser una cosa explotable en función del ser humano, sino que se entiende que el humano es parte de la naturaleza y la naturaleza en sí misma tiene el derecho a que se le proteja por su existencia, que es anterior al ser humano. Y por tanto, el derecho de la naturaleza a, por ejemplo, la justicia restaurativa pasa a ser un derecho propio de la naturaleza por sus valores propios, valores intrínsecos, y no necesariamente un derecho del humano a que eso suceda, que es como siempre estamos mirando la naturaleza, en el fondo cómo nos ayuda la naturaleza a nosotros los humanos, y no estamos pensando en la naturaleza con sus valores propios. Y en ese sentido también es que queremos extrapolar esta discusión a lo que pasa, por ejemplo, con los animales, a quienes también siempre los estamos cuidando, protegiendo de una mirada súper utilitarista y funcional al ser humano, y no los estamos pensando también como seres sintientes, con capacidad de sentir dolor, y que tienen sus propios derechos también a, por ejemplo, a que no se les maltrate. O también hemos visto la posibilidad de que, por ejemplo, libertades que se han reconocido para los animales a nivel comparado podrían pasar a ser derechos. Y eso tiene que ver con la descosificación de los animales y la eliminación, obviamente, de esta figura que hoy en día prima, en donde se les considera a los animales como bienes muebles en moviente o simples cosas que se mueven por sí mismos. Camila, te voy a hacer una pregunta que tiene un porcentaje de, llamémoslo así, especulación. Una de las críticas más fuertes que le ha hecho el mundo independiente a los partidos políticos tradicionales es que la inercia de la política profesional hace o termina haciendo que una vez que tú entras al sistema de partidos políticos, inevitablemente empiezan a pasar cosas que
tú no concebías antes de entrar, digamos, que empiezas a pensar mucho más en qué te conviene a ti, más que lo que le conviene al país, empiezas a hacer alianzas sobre la base de comodidades, recibes un sueldo que muchos cuestionan, que es pagado por el Estado, en fin. Tú eres constituyente ahora, vas a recibir un sueldo del Estado, vas a estar metido inevitablemente en la discusión política, que es una discusión eminentemente ideológica, es una discusión sobre ideas, sobre formas de distribuir y de ordenar el país y la nación. ¿Qué tanto sientes tú que, bueno, no van a terminar los independientes eventualmente siendo parte de esta inercia que ustedes mismos critican? Bueno, ahí creo que lo más relevante es que mantengamos nuestros compromisos intactos. Creo que es súper bueno que no seamos pocos constituyentes electos por parte de la lista del pueblo, sino que seamos varios, porque también nos da una posibilidad de mantener la Asamblea del Pueblo, que es una asamblea horizontal, de mantener estas formas de deliberación también constante. Y creo que al mismo tiempo un punto relevante de quienes somos parte también de esta apuesta es que venimos en representación de ciertos territorios, de ciertas organizaciones, y por tanto no nos debemos, o como dice Buen Chileno, no nos mandamos solos, sino que más bien tenemos que estar siendo vocería de esos espacios, y por lo mismo que nunca también podemos dejar de lado la conexión que tenemos que tener con los territorios y los distritos también que nos eligieron a través de la Asamblea y los Cabildos. Creemos que la mejor manera de mantenernos intactos en esta postura es justamente a través de la transparencia, a través de negarnos a cualquier posibilidad de acuerdos secretos, como quiere plantear la derecha, y en donde sabemos que también se da una posibilidad ahí de poder generar ciertos lobbies también empresariales, sino que buscar la manera, y a través del reglamento, y por eso que también insistimos en que esa es la primera lucha que tenemos que dar, de que siempre todas las sesiones sean totalmente transparentes, públicas, a través de plataformas, para que exista una fiscalización constante de aquellas personas que dieron el voto por nosotras y nosotros, en el entendido que somos representantes de asambleas, representantes de espacios colectivos y territoriales, y no simples representantes que nos debemos hacer a nuestras cúpulas partidarias. Sí, vi una declaración tuya hoy día, Camila, en torno a una idea que tú habías plasmado antes de la votación, que había que revisar el quórum de los 2/3. Y después de que se da la votación, cuando básicamente todo el oficialismo cae, pierde el tercio que permite que pueda bloquear lo que quiere, muchos empiezan a levantar la vista y dicen, oye, después de todo los 2/3 no están tan malos. Sin embargo, tú dijiste que seguías pensando que no debía darse los 2/3, a pesar de que probablemente quienes tú consideras son los opositores que eventualmente va a tener en la discusión de ideas en la Convención Constitucional, no obtuvieron el tercio que necesitaban para poder impedir que se hicieran cambios que no les gustaban. ¿Eso es un problema de principios tuyo? Mira, creo que aquellos que están defendiendo la mantención del quórum es porque todavía creen que algún chance tienen de poder obstruir procesos. Y aunque tengamos también el escenario favorable para, lo que se llamaba las fuerzas progresistas, más bien antineoliberales, o quienes queremos transformaciones profundas a este modelo político, económico y social, creo que haríamos una muy mala señal a nivel histórica si es que permitimos esta cultura del veto de las minorías a las mayorías. Aunque insisto, tengamos un escenario favorable, no podemos ahora, por este mejor escenario, echar pie atrás a un compromiso que dimos también con los territorios y los pueblos, y también con la historia, porque finalmente lo que pasa en Chile también va a ser súper relevante para lo que pasa en otros países, y no sabemos si en otros países va a existir el mismo escenario favorable en términos electorales o va a ocurrir otro. Entonces no puede ser que
termine siendo una política constitucionalista a nivel mundial la idea de que ciertas minorías veten a la mayoría, y esas minorías ya sabemos quiénes son los poderes fácticos que obviamente no quieren permitir los cambios. Entonces, por lo mismo, nos parece que es un compromiso político, histórico y social el cambio a nivel del quórum a través de este debate que se va a dar, esta primera lucha reglamentaria, para que pasemos al quórum de mayoría absoluta de un 50% más uno. Camila Zárate, te quiero agradecer por haber estado con nosotros esta noche en Última Mirada. Muy bien, que te vaya muy bien. Chao. Muchas gracias a ti, Fernando. Hasta luego.